Hoy visita el plato de Más Cultura la gran soprano María Rodríguez, que viene a presentarnos su último proyecto Zarzuela con Vermut. Y como siempre haremos un repaso a la oferta cultural y de ocio más interesante. Comenzamos. La nueva temporada de UA Madrid se estrena en el Espacio UA, donde presenta su nuevo espectáculo en un recinto de más de 5.000 metros cuadrados que juega un papel crucial en la narrativa, creando un escenario dinámico que se adapta a cada momento del espectáculo. Las proyecciones y los efectos visuales envolventes permiten a los espectadores sumergirse completamente en el universo UA. Al más puro estilo de Las Vegas y Broadway, disfruta de nuevo de jueves a domingo del espectáculo musical y gastronómico más espectacular del mundo, una experiencia interactiva e inmersiva donde todo el mundo es bienvenido y que ha seducido ya a más de 400.000 visitantes de todas las edades. Madrid conmemora el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto Antonio Palacios con un amplio programa integrado por actividades gratuitas para dar a conocer su figura y obra destinadas a todos los públicos. Visitas guiadas, itinerarios teatralizados, conferencias, conciertos, talleres infantiles y una gran exposición son algunas de las iniciativas que invitan a disfrutar al público del legado patrimonial del arquitecto. Su obra madrileña se caracteriza por su fuerte personalidad arquitectónica, representada por un conjunto de edificios que transformaron la antigua villa de Madrid en una metrópoli moderna. Zarzuela con Vermut lleva lo mejor de nuestro género lírico en sesiones matinales en el Infanta Isabel de Madrid este mes de julio. Hoy María Rodríguez, una de sus protagonistas, se encuentra en el plató de Más Cultura. Pues bienvenida, María. Te voy a tocar, yo toco a todos mis invitados y además un honor que estés con nosotros. Bueno, hemos y para hablado mí de pasados, nos hemos cruzado por la vida, pero no del todo, no hemos del compartido todo. espacios. Sí. Bueno, eres una absoluta eminencia en el mundo de la lírica y de la zarzuela, así que me siento muy honrada. Pero vamos a empezar, como digo yo siempre, por la promo. Sí. Estáis ahora con Zarzuela con Vermut. Cuéntanos Sí. esta, que me parece un planazo. Cuéntanos. Bueno, pues Zarzuela Vermut es un musical en el que todo lo que se canta es zarzuela y se interpreta, y es como, digamos, recordando un poquito la película de Bette Davis, Eva al desnudo, pero llevado al mundo de la lírica. Es una mujer, Josefina, que es una gran artista de zarzuela, y ella pues ve peligrar su posición profesional y personal, porque llega una nueva desconocida que es un encanto, pero es una encantadora de serpientes, más bien, que quiere quitarle al novio y el puesto. Entonces eso le sienta muy mal a Josefina. Pero bueno, menudo salseo, ¿no? Sí. O sea, que es para todos los públicos. Sí, es para todos los públicos, es muy divertido. Como siempre pasa en la zarzuela, todo termina muy bien, todos terminan amigos, pero no voy a contar más porque si no ya lo cuento todo y no vienen al teatro a vernos. Porque hablábamos antes, bueno, cómo está el mundo de la lírica, de la zarzuela en España. ¿Cómo es el público que se acerca a ver vuestros espectáculos? ¿Ha cambiado? ¿Está cambiando? Yo creo que está cambiando, está cambiando. Sí que es cierto que yo cuando empecé, ya no digo los años porque todavía me conservo muy bien,
Pues cuando empecé veías muchas cabecitas blancas. Ajá. Y ahora se siguen viendo cabecitas blancas, pero han pasado bastantes años y la verdad es que, claro, los de entonces ya no están. O sea que a lo mejor quiere decir que llegada a una determinada edad, la gente le gusta asistir a los conciertos, a las óperas, a las zarzuelas y al teatro, pero yo creo que hay una desinformación con respecto a la zarzuela y que por eso mucha gente joven no se ha aficionado a ella, porque yo recuerdo tener como 20 añitos o así y en el Teatro de la Zarzuela asistir al estreno de la del Manojo de Rosas que dirigió Emilio Sagi cuando debutaba Carlos Álvarez con Milagros Martín, que es mi compañera, y hacemos el mismo personaje, interpretamos el mismo personaje en Zarzuela Bermú, y es una de las grandes de la zarzuela. Y entonces yo me quedé absolutamente fascinada con este espectáculo de zarzuela tan maravilloso que todavía la temporada pasada está en cartel y que se sigue poniendo, porque es una belleza ese Manojo de Rosas. Y desde ese momento me quedé absolutamente enganchada al género. ¿Y por qué dices, por qué crees que hay como esa desinformación Bueno, pues de lo que es la zarzuela? Sí, bueno, pues porque... No vendemos bien lo nuestro. No vendemos bien lo nuestro, ¿Por exactamente. Qué? No vendemos bien lo nuestro porque no nos lo enseñan. O sea, yo creo que en los colegios ahora sí que se enseña, en la ESO se enseña historia de la música, pero no lo dan demasiado hincapié. Tenemos que pensar que nosotros en un momento dado, pues en el siglo XVII éramos una gran potencia mundial y también dentro de lo que es la música, pues fuimos los pioneros, no solamente Italia con Monteverdi, que escribió la primera ópera, ¿no? Sino que también en España se cocía mucho el tema. Y Calderón de la Barca escribe y compone la primera zarzuela que se representa en el Palacio de la Zarzuela, que como se llamaba así porque estaba rodeado de zarzas, denomina el género como tal. Sí que en esa época era una época muy barroquizante, luego ya en el siglo XVIII, todo lo que se hacía, el Golfo de las Sirenas, el Laurel de Apolo, y al igual que se hacían las obras de teatro en el Corral de Comedias de Almagro, en los corrales de comedia, pues había mujeres que cantaban, bailaban, interpretaban lo que empezó a llamar la tonadilla escénica, que cobró tanta importancia, ¿no? Como la caramba, la tirana. Ahora mismo en el Teatro de la Zarzuela hemos podido disfrutar de un espectáculo que ha dirigido Pepa Gamboa sobre todas estas grandes de la tonadilla escénica, que eran, bueno, no cortesanas, pero eran mujeres muy avanzadas a la época, muy inteligentes, culturalmente muy independientes también. Algunas se casaban, algunas no, y unas vidas tremendas, ¿no? Las de la tirana y la caramba. Y todo esto, pues claro, todo esto que se cocía en España dio lugar a que un grandísimo pedagogo, tenor y compositor, que fue Manuel García, pues él escribiera unas tonadillas escénicas de grandísima relevancia y formase a sus hijas, que fueron Pauline Viardot y María Malibran, como las más grandes cantantes del mundo. Fueron las primeras primadonnas. Ellos se tuvieron que trasladar a París, porque ya sabes que la invasión napoleónica y todo esto no estaban en España, pero eran españoles y se convirtieron en los más grandes y admirados del mundo en cuanto a la ópera. Y no solo Gioachino Rossini, a María Malibran nos dicen que se enamoró de ella. Bueno, le escribe a su padre, a Manuel García, el primer barbero de Sevilla, el primer conde de Almaviva es Manuel García, ¿no? Está inspirado en él. Y el método de canto Manuel García sigue siendo el mejor del mundo. Hoy en día en Estados Unidos y en todos los países lo reconocen. Y te puedo decir más cosas que he descubierto a lo largo de mi carrera, pero sí, si quieres te dejo que me digas algo también. Tienes una carrera, yo me puedo callar directamente, sí. ¿Sabes? Me pongo así y casi para tomar nota, interesantísimo. Sí quería retomar Zarzuela Bermú, que me has hablado antes de ese reparto espectacular. Háblanos, ¿os habéis juntado los mejores? Voy a nombrar algunos que hemos apuntado antes. Milagros Martín, Ruth González, Rebeca Cardiel, Andrés Lara, Paco Sánchez, Ángel Walter, que nos perdonen a los que no nombramos, que hablas de que son lo mejor de lo mejor. Bueno, pues sí, están entre los mejores de los mejores. Yo, desde luego, a mi compañera y gran amiga Milagros Martín, que Susana Gómez, que es la gran dramaturga que escribe Zarzuela y Bermú, o Una noche de zarzuela, porque es diferente horarios, pero ahora es Zarzuela Bermú. Susana Gómez, que es una gran dramaturga, directora de escena, y Miguel Huertas, que es el artífice de todos los arreglos musicales tan bonitos, y los músicos que trabajan en este espectáculo son maravillosos, porque es impresionante, disfrutamos y les admiramos cada día, ¿no? Pues es un lujo trabajar con toda esta gente, porque en el género de la zarzuela no solamente hay que ser cantante, hay que ser muy buen actor, hay que saber moverse en escena, bailar, interpretar, cantar, y es un género que además es muchas veces complicado de cantar, porque aunque es un género precioso musicalmente, no está tan definido vocalmente. Entonces tú te enfrentas a unas tesituras
Pues que te enfrentas a unas tesituras en las que te exigen tener unos grandes agudos de una soprano, que es ya sabes que las voces se dividen entre femeninas, sopranos y mezzosopranos, por así decirlo así en líneas generales. Entonces tienes que cantar agudos de soprano y graves de mezzosopranos dentro del mismo personaje. O sea que tienes que tener una capacidad vocal. Sí, tienes que tener muy resuelta. O sea, tienes que saber resolver muy bien vocalmente. Wow, qué interesante. Está peor escrito para la voz. En algunos casos, en otros no digo tanto, ¿no? Pero unas capacidades particulares, sí, entonces, para una poder voz todoterreno, sí. Todoterreno. Sí. Y hablabas también, bueno, de esa productora, Comicaya, que queríamos también nombrarlo. ¿Por qué has decidido trabajar con ellos? ¿Cómo llegas a este proyecto? Ellos me llaman pues a través de Susana Gómez y de Milagros también Martín, mi compañera, que les habla de mí. Yo la verdad es que me parecen personas maravillosas, Eva Paniagua, Juan Fran, Hugo, todos los que conforman la productora Comicaya, porque ahora ya somos amigos, son gente tan profesional, tan encantadora, tan cariñosa, te facilitan todo, se preocupan por todo, porque a veces hay momentos de estrés, ¿no? Cuando tú tienes que salir a cantar es como un bailarín que sale a hacer doble pirueta o un patinador artístico, ¿no? Tienes tus riesgos, ¿no? Entonces siempre hay momentos en los que todo es en directo, todo es sin amplificar, todo es en directo a pelo, porque nosotros cantamos a pelo, y puede haber algunos problemas de última hora y ellos la verdad que son personas geniales. Se han preocupado muchísimo de tener un vestuario fantástico, que tenemos unas vestuaristas maravillosas, Gabriela Salaverría, Mónica, y un equipo que da gusto trabajar, o sea, somos felices de trabajar ahí. ¿Qué hace que te decidas por un proyecto? ¿Qué requisitos tiene que tener? Bueno, yo generalmente me apunto, si puedo, a colaborar en todo lo que sea en pro del género, ¿no? Pero Zarzuela y Bermú me encanta porque une los dos géneros, la interpretación, lo que es el teatro puro, con la zarzuela, lo que es el género, ¿no? Entonces me parece que ha sido una idea maravillosa, sí que es una manera de acercar mucha gente joven. A Bermú Zarzuela suele venir gente de muchas edades, de mediana edad y jóvenes también. Y se porque lo pasan el plan, ¿cómo es? Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues que tú llegas al teatro, te tomas un vermú, entras en un ambiente pues súper alegre y súper bonito, ¿no? Además, como va a ser ahora en verano, pues todavía más. Y luego te diviertes en cada momento, porque también hay, ya te he dicho, unos arreglos especiales de Miguel, que a veces no es la zarzuela al uso lo que vamos a ver, sino es un musical de zarzuela. Qué interesante. Hablabas, claro, de esa trayectoria que antes, fuera de cámaras, hemos cotillado un poquito y hablábamos de la dureza de esta profesión. A esa niña que escuchaba música con sus abuelos, ¿sigues pensando en ella? ¿Te ha compensado todo este recorrido, que es una carrera complicada a veces, con situaciones personales que aún así tienes que salir a escena? ¿Le ha compensado a esa niña? A estas alturas de mi vida, desde luego, al 100% sí. Te lo digo con plena convencimiento del tema, porque la vida muchas veces es muy difícil para todos. Y ahora mismo en mi profesión es mi gran terapia. O sea, puedo decir que no me digan mucho, porque si no, no me van a querer pagar. Pero bueno, sí que la verdad que yo cuando salgo en escenario a cantar se me olvidan los problemas, inclusive problemas muy dolorosos, como he tenido hace poquito. Me lo tomo con alegría, porque considero que para mi pérdida, ¿no? La persona tan querida que he perdido hace poco, que es mi hermano pequeño, Alberto, que era un enamorado también de todo este tipo de la zarzuela y del teatro y de los musicales, pues yo creo que él me estará viendo con mucha alegría y estará disfrutándolo. Entonces, lo que era en un principio, cuando era jovencita, un sufrimiento, porque no dominaba la situación, me dominaba a mí. Yo empecé muy jovencita como actriz en un grupo amateur de teatro en Valladolid, siempre pues como admiradora absoluta de Lola Herrera y de Concha Velasco, ¿no? Y decidí presentarme a las pruebas de arte dramático en la Resal, cuando todavía era Miguel Narros el director de la Escuela de Arte Dramático y del Centro Dramático Nacional, y yo venía muy arregladita de Valladolid y me dijo en la prueba final: pero vamos a ver, pero tú eres una pija de Valladolid, tú sabes lo que es esta profesión, lo ingrato que es esto, lo difícil que es llegar, si es que llegas, y mantenerte. Y dije: sí, pero yo quiero ser actriz. No dije como Concha Velasco, yo quiero ser artista, mamá, quiero ser artista, pero yo le dije: yo quiero ser actriz. Entonces yo le debí de convencer, era demasiado joven, pero yo iba con muchísima ilusión a la escuela,
que mi profesor de interpretación, creo que lo hemos compartido también, Juan Juan Pastor, Pastor. maravilloso Juan. Era demasiado joven, pero cuando salí de la escuela luego, y sigo recordando y asimilando cosas que aprendí allí y que he aprendido a lo largo de toda mi carrera. Y eso es lo fascinante de esta profesión. Yo, dices que soy una eminencia, yo me considero una mujer muy afortunada, soy rata de teatro. Creo que tengo la grandísima suerte de dedicarme a lo que me gusta, creo que he nacido para esto. Y la verdad es que aprendo a diario y paulatinamente que uno se va haciendo mayor, pues aceptando los personajes que a uno le van, que no le van, y disfrutando de mis compañeros y sabiendo que el teatro hay que tenerle un grandísimo respeto a esta profesión. Somos una gran familia. Yo me acuerdo que Juan nos dijo el primer día de clase de interpretación: los que no estén de acuerdo con lo que voy a decir, ahí tienen la puerta, con todo el respeto, pueden salir. Pero que sepáis que un día vais a ser los protagonistas, otro día vais a estar llevando la lanza y a lo mejor otro día vais a estar fuera ayudando al regidor o al de luces o ayudando al compañero, y que sepáis que todo es una máquina perfecta, que nadie es más importante y que todo tiene que ser colaboración de todos. Qué maravilloso es Juan. Sí, yo es que, la verdad que sí. Yo también recuerdo cosas que decía él y se quedan grabadas y luego te vas dando cuenta que tenía razón. Sí, ¿no? sí. Que es lo bueno. Claro, escuchándote, hablas de la formación. Vivimos unos tiempos de inmediatez y hay dos cosas que me vienen a la mente. La importancia de la formación y el reconocimiento, en este caso no tanto creo como se debería, a la gente de la lírica, de la zarzuela en España. Háblame de las dos. ¿Qué importancia le das a la formación para la gente que nos esté viendo, que se quiera dedicar al mundo del espectáculo? Vamos a dejarlo así. Para mí, la formación es esencial. Es importante, no importantísimo. La inmediatez no se puede en esta profesión. O sea, yo considero que, bueno, pues tú tienes que muchas veces improvisar y te sale cuando ya tienes tablas o cuando tienes un gran talento, porque hay gente joven que llega y dices: madre mía, qué talento tiene. Cada uno tenemos nuestro proceso, según hay tantos Hamlet como actores lo interpreten, ¿no? Yo me he dedicado toda la vida a estudiar, sigo estudiando y es nuestra vida y el pan nuestro de cada día. En el mundo de la interpretación no uno llega y ya tiene todo sabido como en el canto, no, hay que trabajar mucho, los actores y las actrices, todos trabajamos muchísimo, y los cantantes líricos y no líricos también, pero los líricos, al igual que cualquier instrumentista, pianista o director de orquesta, que tiene que saber tocar 3 instrumentos para ser director de orquesta. Tienes que tener unos estudios superiores y dedicar toda la vida a la preparación, porque lo primero es que a ti te proponen una obra, si no te la has interpretado y no te la sabes, tienes que ponerte a estudiar, pero horas y horas. A lo mejor una página de una ópera te lleva un día entero o 2. El sacarle todo el partido, porque no solamente es decir bien el texto en el idioma que sea y aprenderte el ritmo y la melodía, sino lo que llamamos las formas musicales. Esto es diminuendo, creciendo, aquí va un forte, aquí el fortepiano, aquí tú tienes que escuchar la orquesta, no puedes solo cantar tu parte y quedarte parado. Desde que empiezas hasta que acabas estás en el tema musical interpretativo. Luego también crearte tu personaje, tus estados de ánimo, tu situación. Porque, por ejemplo, la condesa de las bodas de Fígaro es una mujer que seguramente fue la Rosina del Barbero de Sevilla de joven y ahora es la condesa de Almaviva, y ella sufre tremendamente el dolor en su habitación por amor, pobre amor, porque su marido, el conde, es un, con perdón de la expresión, un pichabrava, ¿no? Entonces ella está sufriendo ese dolor y tiene una madurez que tú tienes que tener, digamos, un trabajo de actriz potente. Pero luego también tienes que tener un dominio de tu diafragma como cualquier instrumentista de viento, digamos, exhalar o controlar el aire de tus pulmones, músculos diafragmáticos, pélvicos, lumbares, etc. Y luego también tener una relajación absoluta de tu garganta, de tu instrumento, de tus resonancias, para que esa voz fluya bonita con la línea de canto que quería Wolfgang Amadeus Mozart. Y esto requiere un trabajo. Muchos años. Muchos años. Constante. Y escuchándote, que a mí me gusta mucho hablar en este programa o transmitir todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Mucho. Que el público muchas veces llega y lo ve todo. Hacéis lo difícil fácil. Pero en España es cierto que el reconocimiento al mundo de la lírica musicales es poco. ¿Por qué y cuál es la solución? Bueno, mira, pues fíjate que siempre ha sido difícil en este país a todos, en muchas profesiones, salir adelante. Yo me cogí mi maleta y me fui a Italia.
después de haber debutado ya en el Teatro Real y en el Teatro de la Zarzuela, pero yo estuve preparándome 7 años aquí en Madrid, haciendo lo que podía de trabajo, no solamente sino o sea, de actriz o de participando en coros, en todo lo que pillaba de trabajo para poder pagar mis clases de canto y de repertorio, que a mí me daba clases la sobrina de José Tamayo, que en ese momento era la jefa de pianistas del Teatro de la Zarzuela, donde se hacían las óperas también, Panchi Tamayo, ¿no? Ella es una persona súper profesional, es una gran repertorista de este género, y ella siempre me decía, no, María, todavía no, todavía no, todavía no, yo quería presentarme a audiciones, todavía no. Y como, no sé, pasaron 5 o 6 años, ahora sí es el momento. Y en ese momento no solamente debuté en el Teatro de la Zarzuela con La Chulapona, con Gerardo Maya, sino en el Teatro Real con Plácido Domingo, una obra de Antón García Abril, Divinas Palabras, y con dirección de José Carlos Plaza. O sea... Pero has tocado zarzuela, ópera, copla, cuplé. Eso ha sido últimamente. Últimamente, y me comentabas que estás participando, que esto me ha encantado, en las producciones más polémicas. Cuéntanos. Sí, bueno, polémicas, a mí me encantan. Yo creo que lo que el Teatro de la Zarzuela pretende, tienen que entenderlo, a veces se acierta más que otras, lo que pretenden es acercar y actualizar la zarzuela, precisamente con el fin de acercarlo a la gente joven. Yo tengo un niño de 16 años, mi hijo, que nada, él va a ser ingeniero, o sea que él no... Pero yo le llevo ahora al teatro y sí que le gusta lo que ve en el Teatro de la Zarzuela. A lo mejor le llevo a lo tradicional y me dice que no. Pero todo lo que le estoy llevando, tanto la Doña Francisquita que dirigió Lluís Pascual, que es una obra alrededor de Doña Francisquita, no son los textos de Doña Francisquita, pero sí que a mi hijo le encantó, lo ha visto en las 2 veces que se ha representado en el Teatro de la Zarzuela, más pequeño y más mayor. Ahora ha visto también La Corte de Faraón, dirigida por Emilio Sagi, que es una adaptación de Enrique Viana fantástica, y él está tremendo, en el que no son las bailarinas, las babilónicas, son los babilónicos, porque son chicos los que bailan, pero bueno, está estupendo. Luego también acabo de hacer, bajo la dirección de Juan Echanove, con toda la adaptación también que ha hecho Nagaray, que es fantástica, de vestuario y de escenografía, de La Revoltosa y el Bateo, que es todo completamente al contrario de lo que se ve, de lo que se ha visto hasta el momento. Un bateo de tribus urbanas actuales en un lavapiés de hoy en día, en el que yo voy vestida, bueno, pues completamente de hombre, y soy visita la protagonista y soy la jefa de una banda de estas de actuales, ¿no? Pero la verdad es que a mí me ha resultado divertidísimo. A mi hijo y a mis sobrinos que estudian cine y que ya están haciendo animación de dibujos animados, se dedican todas estas carreras, les ha rechiflado. Yo eso lo tengo que decir. En cambio, al público tradicional de zarzuela no le ha gustado tanto. Claro. ¿Cómo unamos entonces eso? Bueno, esto es un trabajo que va a costar su tiempo, sí, ¿no? Pero si queremos que todos los públicos vayan, pues también siempre desde el respeto al género, por supuesto, y a lo que querían los compositores, que a veces pues puede ser que eso haya algún director que no lo consiga. Y eso yo creo que no debe de ser así. A mí sí que me gustan las zarzuelas en su época en la que se representan, y a mí me gustan mucho los textos de zarzuela. Así que hay veces que hay que cortar algunas frases porque son infumables, ¿no? Pero, por ejemplo, La Revoltosa tiene un texto maravilloso de Carlos Fernández Shaw, que yo creo que es tan bueno casi como la música de Ruperto Chapí. Además, yo he tenido la oportunidad de cantar en Nueva York muchas veces y de cantar también zarzuela y ópera española. Y cuando hicimos La vida breve de Manuel de Falla en el Abbey Fisher Hall con la Filarmónica de Nueva York, había 3 españoles en la Filarmónica que nos decían que ellos tocaban el intermedio de La Revoltosa y el preludio de La verbena de la Paloma como repertorio habitual de la orquesta, porque lo consideran una joya musical absoluta tanto de Tomás Bretón como de Ruperto Chapí, que eran grandísimos compositores. Entonces, claro, eso a lo mejor aquí no lo sabemos y no valoramos el triunfo que tienen las zarzuelas fuera de nuestras fronteras. ¿Pero por qué crees que ocurre? Porque no hay educación en ello, porque no hay información. O sea, que hay que ir a la base, a los niños, porque sí, con el mundo musical anglosajón estamos viviendo un momento de explosión total y sí, no abrazamos lo nuestro de la misma manera. Lo nuestro, pero que sepa la gente joven y los que no son tan jóvenes y todas las edades que el próximo año se estrena una coproducción
en la que interviene el Teatro de la Zarzuela de Madrid en la ópera de Viena del Barberillo de Lavapiés de Raúl Asenjo Barbieri, que es una joya musical y de libreto que yo actualmente estoy representando en el Teatro Amaya en estos momentos. Bueno, la he representado, perdón, y la hemos representado pasados momentos también. Y esto es una obra maravillosa que el director más de moda y más importante del momento, Christoph Loy, ha decidido, está enamorado del género y lo quiere representar en Viena. Luego se volverá a hacer también en Madrid. Y, por ejemplo, las grandes cantantes de ópera de hoy en día, como Lina Garanza o Anna Netrebko, siempre cantan zarzuela en sus conciertos. O sea que eso ya te dice mucho. Yo tuve la oportunidad de cantar ópera y zarzuela española en los mejores auditorios y orquestas del mundo, con uno de los 5 mejores directores en su momento del mundo, Rafael Frübeck de Burgos, que era de origen, sus padres alemanes, pero que vivió en Burgos, y él se consideraba español y defendía a ultranza a todos los compositores españoles, Albéniz, Granados, Falla, y tenía un éxito impresionante. Bueno, yo te puedo decir que hemos hecho muchos conciertos en Israel, en Dresden Philharmonic 3 temporadas, el Auditorio de la RAI de Turín, Boston Symphony Orchestra, bueno, infinidad de lugares en los que había que hacer siempre el bis, porque el público se ponía en pie. Y con esta trayectoria tan espectacular, ¿con qué sueñas ahora? Pues yo sueño con seguir dedicándome a esto porque apoyando el género y seguir trabajando, por supuesto, en los lugares que yo no me puedo quejar. Este año trabajo en el Teatro de la Maestranza, en el Teatro de la Zarzuela, en varias producciones, trabajar en el Teatro Campo Amor el próximo año, en el Palacio de Festivales de Santander. La verdad es que me gustaría seguir dedicándome, y yo también tengo mi propio show, que es La Rodríguez en Zarzuela, en el que yo hablo con el público, interactúo con ellos, y te diré otra cosa, practico lo que se llama el fenómeno de la zarzuela-terapia. Ay, cuéntame eso, por favor. El fenómeno de la zarzuela-terapia. Me encanta ya solo el titular. Explícame, sí, que creo que me voy a hacer adicta yo. Pues nada, simplemente que, mira, mi abuelo, cuando yo me levantaba de chiquitita, porque éramos 4 hermanos y muy seguidos, y mi madre se volvía loca, y entonces a mí me mandaba con los abuelitos, y él se levantaba y se metía en el baño, se duchaba cantando. Entonces cantaba partes de zarzuela como de La Rosa del Azafrán, el sembrador, sembrador, que has puesto en la mesa a tu amor, o cantaba un tango por Carlos Gardel, o una ranchera por Jorge Negrete, o lo que fuera. Y a la vez, te lo juro, era así, yo me iba a desayunar y podía ver a mi abuela teniendo la ropa o haciendo cualquier otra labor doméstica cantando. Ella cantaba mucho las canciones antiguas de Federico García Lorca. En el Café de Chinitas, la tarara sí, la tarara no, en el de los 4 muleros, de todo esto lo cantaba mi abuela. Puedes cantar más, ¿eh? Ya, pero bueno, hoy estoy un poco cansadita, puedo hacer un poco de ridículo. Aprovechándome. Pero bueno, que yo me crié en este ambiente, y a mí me ponían los discos de Teresa Berganza mientras yo jugaba con mis muñecas, y yo era la que más me hacía caso, y me aprendí los textos casi con 8 años. Me venían, porque además eres una esponja de niño, a mí me gustaba mucho. Y bueno, también tenía el padrino mío de bautismo, que al que quería muchísimo, era un fan absoluto de Alfredo Kraus, y en su casa siempre escuchabas las óperas y Doña Francisquita cantada por Alfredo Kraus, que era impresionante. Y luego él también pues me decía, pues este Tchaikovsky, este Subale Cascanueces. Entonces a mí me lo enseñaban en casa. Y como me gustaba tanto, pues yo con 12 años mi padre me regaló el disco de La vida breve, cantado por Victoria de los Ángeles con Rafael Frübeck de Burgos, y la Sinfónica de Londres, con el Orfeón Donostiarra, ni más ni menos. Y yo, ese disco me impactó muchísimo, ¿no? No solamente como lo interpretaba Victoria, que se me ponen los pelos de punta. Entonces, si no recibes esa educación, no te puedes aficionar a ello. Claro. Y entonces en tu show... Yo en mi show hablo con el público, lloran, cantan conmigo, porque recuerdan los momentos familiares bonitos que en su casa se cantaban esas canciones, porque todo el mundo las cantaba, todo el mundo las tiene en la memoria. ¿Cómo no recordar el Relicario? ¿Cómo no recordar la Violetera? ¿Cómo no recordar la Rosa de Madrid? O los nardos de las Leandras, o las espigadoras de la Rosa del Azafrán, Ay, mi morena, morena clara de Luisa Fernanda. Todo el mundo luego se lo sabe y todo el mundo te lo canta. Y yo les cuento las anécdotas, que tampoco las saben, porque las anécdotas de estas grandísimas artistas españolas que ya a principios del siglo triunfaban en Nueva York y en el mundo entero. Porque Raquel Meyer, cuando canta en Nueva York un concierto ella sola, en el Empire State Building, pagaron un dineral por verla, y ella sola vestida de negro triunfó apoteósicamente. Tanto es así que Charles Chaplin pues quería que la Violetera
fuese la banda sonora, y fue así, de Luces de Ciudad, de su película. Y El Relicario, pues la banda sonora también de la campaña política de Eisenhower. Entonces tú vas a Nueva York o vas a París y se lo saben, y aquí no. No hay tanta gente que se lo sepa, mucha gente que sí. Pisa morena, pisa con garbo, pues en París te lo canta. Qué maravilla. Por eso digo, programas como este me parecen muy importantes para ver si conseguimos entre todos abrazar más lo nuestro y darle un lugar que, curiosamente, en el resto del mundo lo tiene, y aquí es como que nos cuesta, nos pasa con todo. Claro. Podríamos abrir aquí un melón enorme respecto a la naturaleza del español, ¿verdad? Con su gente y además también incluso con gente que triunfa mucho, como que nos cuesta, ¿no? Reconocer, y hay algo que sería para otro programa, que quiero que tú vengas otro día, por cierto, claro, porque me puedo quedar así contigo. Y no tengo que hablar, pero sí quiero que antes de que nos echen recuerdes fechas de Zarzuela Bermud, cuándo vais a empezar, cuánto tiempo vais a estar. Porque empezáis el 4 de julio en el Infanta Isabel. Empezamos el 4 de julio, vamos a estar los 3 primeros fines de semana, las 3 primeras semanas de julio, los fines de semana, de viernes a domingo, a las 12 del mediodía. Yo invito a que vengan en familia, porque es una experiencia inolvidable para todo el que le gusta el género, al que no lo conozca también. Hay mucho público que de paso por Madrid, no solamente español, sino también mucho latino, que les rechifla, porque ellos también, los latinos, les suelen educar en casa con este género. Yo cuando voy a cantar a Colombia, Perú, van muchos niños que chillan como si fuera Ricky Martin, ¿no? Les encanta el género y nos han visto en todos los vídeos y todos los discos, y yo les invito a que vengan a vivir esa experiencia con sus padres, con sus abuelos, que los abuelitos inviten a los nietos, que vengan las familias, porque tomarte un vermú en compañía de tus seres queridos y tus amigos y venir y disfrutar de ese espectáculo en el que todos van a salir cantando La Verbena de la Paloma, pues es divertidísimo y es inolvidable. Es un recuerdo inolvidable. Un planazo. Un planazo. Con eso nos quedamos, María, te voy a volver a tocar, ¿eh? Sí. Bueno, qué honor. Claro que sí. Cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Da gusto sentarse con gente como tú. Este programa se llama Más Cultura, y cuando viene gente como tú, cobra todavía más sentido. Muchas gracias. Es una delicia escucharte. Así que muchas gracias por venir. Y aquí tienes tu casa, ¿eh? Con todos los proyectos que tienes, te puedo traer cada mes, prácticamente, y me vas contando. Porque es de verdad una delicia. Pues mira, si te puedo contar una anécdota y ya termino. Pues me acuerdo que en el año 2000, que yo estaba muy joven todavía, y Ainhoa Arteta también, ella estaba en Nueva York y tuvo a su primera hija, y entonces ella no se encontraba bien para cantar en ese momento, tenía muchísimo trabajo y muchos compromisos, y me llamó el gerente de la orquesta de la Comunidad de Madrid y me dijo: María, vamos a ir al Carnegie Hall de Nueva York a cantar un concierto de zarzuela con la orquesta de la Comunidad de Madrid, José Bros y tú, un tenor maravilloso de Barcelona, que es un encanto de persona. Y entonces fuimos a las Bellas Artes de México y al Carnegie Hall. Y fue emocionantísimo porque yo aproveché la ocasión y fui con mis padres y con mi tía Dori, que le encanta también y que ha venido conmigo mucho. Y entonces fuimos a Nueva York y todavía estaban las Torres Gemelas, fueron meses después que se cayeron. Y el guía de la excursión, el chofer, era colombiano. Y él nunca había entrado al Carnegie Hall y le encantaba la zarzuela. Y fue emocionantísimo, lloraba, nos lo agradecía. Y había todo tipo de personas de todas las edades y todas las nacionalidades. Había un grupo de gente que iban con el turbante, ¿no? Yo creo que de la India. Había gente de todo tipo. Fue un éxito tan brutal la zarzuela que es que a donde va, triunfa. Es un género que no podemos menospreciar. Lo que pasa que sí que es cierto que decía Teresa Berganza que la música española tiene una majeza que hay que dársele. Cuando no se hace bien y se desvirtúa, y no se trabaja bien y no se canta bien, entonces es cuando pierde. Y entonces, en vez de acercar a la gente, la estás echando. Sí, esa grandiosidad hay que respetarla, ¿no? Para que se entienda. Hay que trabajárselo con mucho respeto, igual que los textos de Calderón de la Barca. Los textos de la zarzuela no son Calderón de la Barca, son de otros libretistas, muy buenos, por cierto, en muchas ocasiones, pero también hay que darle su punto de comedia y también, pues a lo mejor quitar lo que no valga y, desde luego, potenciar lo que sí. Sí, pero darle ese respeto y esa... Sí, porque esa rigurosidad, aunque luego lo adaptes y lo intentes trasladar a más público, ¿no? Pero, María, insisto,
Le damos una sección, ¿cómo hacemos? Porque esto Nada, es una no. gozada escucharle. María, esta es tu casa, un honor. Muchas gracias. Y, bueno, mucha mierda con todos tus proyectos. Pues sí, hay muchos y también un beso desde aquí también para la productora Singus Music y para todo lo que hacen también por la zarzuela, porque voy a tener un concierto con Alberto Frías, uno de sus productores, que también estuvo aquí, Eva Sí. Marco, otra de su socia, pues que es una gran soprano también, que vamos a hacer un concierto de zarzuela en el Escorial, Alberto y yo. Me parece que esto es el 29 de julio, justo cuando termine con Zarzuela y Vermú. Pues tomamos nota también, sí. Y lo dicho, cuando quieras vuelves y hacemos un repaso de todos los proyectos. Sí. Muchísima mierda y muchísimas gracias. A ti, Susana, a ti porque eres un encanto. Igualmente. Muchas gracias. La cantante y compositora Aitana actuará finalmente el 30 y 31 de julio en el estadio Riyad Air Metropolitano tras el doble aplazamiento de su actuación en el estadio Santiago Bernabéu. Una doble cita en la que la artista interpretará sus grandes éxitos, así como los más recientes como Segundo Intento o 6 de febrero, que forman parte de su ya cuarto álbum de estudio, Cuarto Azul, publicado en mayo de este año. Así que tras el disgusto por la cancelación del Bernabéu, la artista podrá redimirse con estas dos citas que prometen ser inolvidables para la enorme legión de... Siempre en tu vida, más cultura. Chao.